Hola a todas y a todos, buenos días. Vamos a trabajar hoy con el doctor Raúl Roldán, que está por llegar, así que les pido que abran por cortesía con nuestro profesor invitado sus cámaras para que nos platique sobre una técnica que se llama el prototipo de Vergés y que es una metodología propia que utilizan la Escuela de Representaciones Sociales, en particular la escuela que se denomina estructural dentro de las representaciones sociales. Moscovici propuso un modelo teórico que es el de representaciones sociales, y a partir de esa primera idea, bueno, teoría más bien, hay desarrollos importantes para las representaciones sociales. Una corriente que se llama de posiciones y otra que es la escuela estructural, que sobre todo se desarrolla por Jean-Claude Abric, por Luquet, por Christian Guimeli, que ustedes han leído, ¿no? Y ellos desarrollan un modelo teórico y práctico en donde lo que van a proponer es una metodología para identificar las representaciones sociales y más particularmente poder concluir. Obviamente en el caso del ejercicio que ustedes hicieron no es el caso, pero normalmente esta metodología que vamos a utilizar permite concluir identificando lo que pueden ser, hipotéticamente, dicen los que lo trabajaron, los elementos más importantes, los elementos centrales de una representación social. Es bien interesante porque la metodología permite, al calcular o cruzar dos datos, frecuencias más la importancia que le asignan las personas a una palabra o a una serie de palabras, van a cruzarse esos datos para dar lugar a un cuadro de 4 entradas que nos presentará el maestro Raúl, y en ese sentido ese será, digamos, el ejercicio. La idea es que es un ejercicio como tal, pero me interesa y me parece importante que lo conozcan porque pues es algo en lo que más adelante puede serles de utilidad. Es un poquito de talacha, pero bueno, ya después de haber hecho mapas conceptuales, están listos para entrar a otra parte de la talacha, ¿no? La buena noticia es que quienes hayan entregado hasta el 9, al mapa 9, hasta ahí lo dejamos, porque ya sé que estamos ya con la presión de los tiempos, se nos han ido los días y no hemos avanzado tanto como yo quería en la parte teórica, porque yo he estado con mis compromisos que tenía que pues me los hicieron coincidir y no me di cuenta antes con mi clase. Pero bueno, entonces asumo las consecuencias y esos 9 contarán como 10 para que ya no piensen. Sí es importante que los hagan porque van a ver, el jueves platicamos un poco ya más del trabajo. Déjenme ver dónde anda el maestro Raúl, le vamos a preguntar. Caramba, ¿qué horas entra? Dice. A ver, vamos a compartirle la liga para que no haya. Quienes solo han entregado 8 o quienes estén muy atrasados, no diré nombres, entreguen ya sus mapas, por favor. Hay varios que están ahí con adeudos importantes, ¿eh? Entonces, el maestro Raúl me ha ofrecido que podría estar, porque él da también clases en la misma universidad. Entonces, los martes los tiene libres y pues vamos a ocupar. Yo espero que con 2 martes que tengamos espacio con él podamos avanzar, y ya el jueves platicamos sobre el trabajo para que ya lo vayan elaborando. Siempre he intentado y no me ha salido todavía que no corran en la parte final
porque ya al final lo que quieren es entregar y ya no les importa tanto lo que dicen, y a mí lo que me importa es lo que dicen, más que ya terminen, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos en algo que tenemos que poder hacer corresponder. Por favor, por cortesía con nuestro invitado, quienes más y los más que puedan abrir sus cámaras para que vea que sí estamos, es que eso de hablarle a las fotos no es nada inspirador, de verdad, créanme. Uno dice, bueno, pues ya se habrán ido a caminar y ya me dejaron aquí con la televisión encendida, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro invitado que hace un esfuerzo por estar acá y que ha preparado ya me mostró. De hecho, el material le pedí que pudiéramos tener una suerte de tutorial. Entonces, una parte, o no sé si toda su presentación PowerPoint, ya la tengo, la voy a subir al aula para que ahí puedan revisar, ¿no? Porque tomen notas, ¿no? De verdad tomen notas como de las cosas que van a hacer. La primera parte ya algunos la saben, la veremos también el jueves, que haremos con las palabras que se evocaron, bueno, eso también lo saben hacer, una nube de palabras, ¿no? Pero lo más importante es aprender de esta técnica del prototipo de Vergés, ¿no? Y el poder, hay un software de uso libre que se llama Iramutec, pero ya no, pues ya, o era una cosa o era la otra, ahora vamos a trabajarlo con Excel. Vamos a usar, bueno, usó el maestro una técnica del Excel, bueno, de Excel, para que no batallen en términos del acceso, ¿no? Ya ven que, bueno, hemos trabajado con Max Cudea, con él, quienes han tomado clases conmigo, pero pues es un rollo porque a veces, bueno, no a veces, es una licencia cara y que solamente nos la prestan a veces para cursos, pero es una licencia temporal. Entonces, platicando de eso, él me dijo, bueno, pues lo voy a hacer en Excel porque todo se puede hacer en Excel, es mucha talacha, pero verán que el resultado es sumamente satisfactorio, aunque tengamos en este momento pocas frecuencias porque no tenemos tantos sujetos. Pero insisto, es un ejercicio, la idea es aprender a hacerlo, ¿no? Y que vean y que puedan explorar las cualidades, las ventajas de esta técnica y que la tengan ahí como una parte de sus saberes. Hay varias lecturas que ya quien se interese más le puedo recomendar y le voy a proponer al maestro Raúl que armemos un tallercito con Iramutec que a lo mejor en un intertrimestre podamos mostrar y pues tendremos cuidado de invitarles para que aprendan a usar. Iramutec es una maravilla porque es un programa, un software que desarrollan en Toulouse y que tiene la misión de ser un software libre, ¿no? Que no tiene ningún costo. Está hecho en francés, pero ya tienen una primera aproximación en español y puede ser usado prácticamente por cualquier idioma. La primera condición es que sepan francés o inglés, creo que es la otra parte importante, pero tienen una parte de diccionario en donde van quienes ingresan creando un diccionario propio para poder usar el software. Entonces realmente es un software pues bastante bueno que, insisto, ya veremos la manera de armar un taller e invitarlos para que lo conozcan. Vamos a ver qué pasó. Ya le dije que ya lo estamos esperando. Que ahí viene. Que ahí viene. Mapas, no se hagan, me deben mapas conceptuales, no se hagan que no saben de qué hablo. Ya desháganse de esa tarea. La idea era que fueran 10 para que ya cuando llegáramos a este punto, ya esa parte ya estuviera lista y ya se dedicaran a la parte final del trabajo. Y ahorita tengo un pequeño grupo que está con las dos tareas encimadas. Entonces, pues no inventen. Ya desháganse de esa
pesadilla que es para algunos hacer mapas conceptuales. ¿Y el maestro Raúl ya se fue? Vi que entró y luego ya se fue. ¿Quién sabe qué le pasó? Ya ven que estas tecnologías nos hacen batallar. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¿Sí? Guillermo, no habías venido a clases, ni creas que no me di cuenta. ¿Todo bien? Qué bueno. Muy bien. Hola, hola. Hola, hola. Pati, ¿cómo Conexión. sigues? ¿Mejor? ¿Todo bien? Qué bueno, muy bien. Me alegra que ya estés mejor. Hola, hola, estimado doctor Raúl Romero. Hola, ¿cómo están? Es extraño, pero no sé, creo que no me pueden ver, ¿verdad? Ni yo me puedo ver, No, no está te como podemos ver. raro, Vemos una preciosa hoja negra ahí. el color negro. Está raro, me estoy reconectando aquí, que tengo como 5 cámaras, a ver cuál sirve. Oye, Una locura con todo esto. Sí, y bueno, bueno, ya saben, y el internet también que ha estado como... sí, ayer me dio mucha lata. Me desquicié como hora y media y no lograba entender qué pasaba. Sí, ha sido problemático. Sí, Por acá quién donde sabe qué estoy lo está mismo pasando. ha pasado. Ahora sí ya te vemos. Creo Ya que te ya. miramos. Ya te miramos. Bueno, muy bienvenido. Gracias por estar esta mañana con nosotros, con nosotras. Y el doctor Raúl Romero es sociólogo, es egresado de nuestra institución, es un gran aliado en las tareas que hacemos en investigación, es un experto en metodología y se ha interesado, para mi fortuna, en la metodología de representaciones sociales, que es la que yo suelo, y más concretamente desde la perspectiva estructural, que es la que yo suelo utilizar en varias de mis estudios que realizo, ¿no? De investigación. Y bueno, la tarea para esta sesión, y probablemente el próximo martes continuemos con la misma, para revisar cómo van, pero yo creo que con esta semana de trabajo y la otra terminamos, ¿verdad, Raúl? Sí, realmente no es nada tan complejo, se darán cuenta y además quiero suponer que ustedes han tenido alguna experiencia ya con el uso de hoja de cálculo, algo de estadística básica. Totalmente no es nada complejo en realidad lo que vamos a hacer. Así que seguro lo van a captar muy fácilmente, doctora, sin problema. Ya veremos si además tiene usted la intención de que trabajemos a lo mejor en una segunda sesión, confirmar lo que hoy hagamos, que es un poco presentarles cómo se usa, cuáles son los procedimientos del manejo del corpus, digamos, de palabras semántico en Excel, de acuerdo a un prototipo que propone justamente para las representaciones, y si después querrá usted que trabajemos un poco con la aplicación, con Iramutec, si llega a dar tiempo, ¿no? Que es la otra. Pues lo que estaba pensando, y no lo había platicado contigo, es que a lo mejor pudiéramos armar un tallercito para lo de Iramutec. Ah, bueno, eso Y a sí, lo sí. mejor a quienes se interesan y se anotan, estos jóvenes, lo hacemos en el intertrimestre, para no cargarles la mano, porque ya sabemos que estamos en semana 8 y que empieza la presión fuerte. Pero bueno, lo valoramos juntos y ya dependiendo de lo que tú nos digas, a lo mejor sí lo podemos incluir como parte de la clase. Excelente, estaría muy bien. Y bueno, pues Perfecto. le agradezco mucho al doctor que esté esta mañana con nosotros para hablarnos del prototipo de Vergés. Les adelanté una lectura, espero que la hayan podido revisar, ¿no? Y bueno, creo que ahora ya algunas cosas que él menciona ustedes las comprenderán mucho mejor. Y si tienen dudas, también eso es lo que él me decía, bueno, que la lean para que si hay dudas o alguna cosa que no quedó clara, pues adelante. Muchísimas gracias y bienvenido. No, de qué. Gracias a ustedes por compartir el espacio. Pues miren, si leyeron un poco del texto, verán que no es nada complejo y que lo que les voy a presentar ahora va a ser relativamente sencillo. Lo que haremos es un poco poner en práctica justo lo que propone este texto, que tiene un caso aplicado específicamente,
Y creo que los detalles concretos que vamos a tratar es cómo es que llega justo a darle tratamiento a la matriz, a la base de información de esta suerte de evocación de palabras que se realiza en campo, porque esa parte, digamos, está explicada en el texto de manera muy general y en todo caso se va a los resultados prácticamente, poder hablar del núcleo central y estos elementos. Entonces, se trata en términos generales de una técnica que a mí me ha gustado mucho. Digo, hay varias técnicas para trabajar lo que se llama en sentido amplio representaciones sociales en psicología social, y que conlleva de antemano desde el punto de vista dos importantes, podemos decir, concepciones acerca del percibir, digamos, dar cuenta de los fenómenos sociales. Y les digo por qué dos, porque mi experiencia, por un lado, en el ámbito de lo sociológico y la que he adquirido putativamente de lo psicológico social o de lo psicosocial, me ha permitido dar cuenta de dos aspectos interesantes, por ejemplo, solo con esta línea de investigación de psicología social de las representaciones sociales y con las distintas técnicas, entre ellas esta, que cuando he trabajado desde el punto de la perspectiva muy sociológica, hay una carga, digamos, bastante polarizada respecto de la mayoría, de lo colectivo, del 50% más uno, eso es lo que, digamos, lo que pugna la mayoría y lo que significa la realidad social. Y eventualmente el resto, la minoría, se queda como por allá perdido y no tiene ninguna representación, digamos, ante esta avalancha que de pronto trae lo colectivo, es lo que priva, digamos. En lo sociológico de pronto se suele ponderar mucho por esa vía. Vale. Y por otro lado, el acercamiento que también seguro han tenido con alguna experiencia personal, lectura o curso, con la parte de la psicología general, sin irme demasiado a la psicología, digamos, al psicoanálisis o este rollo, digamos, que por otro lado polariza el ámbito, digamos, cognitivo, pero como único. Estamos de acuerdo en una perspectiva muy individual, donde parecería que la realidad se construye aquí en la cabeza y no tiene nada que ver con lo que está allá afuera. También siento que es una parte que polariza eventualmente estas dos visiones. Pero interesantemente aparece esta línea psicosocial de las representaciones sociales y estas técnicas, y a mí me ayudaron muchísimo a poder eventualmente dar cuenta de dos derroteros clave. ¿Cómo hacer para cruzar? Y que esa era una situación interesante que no sucedía ni en la primera disciplina de las que les hago mención, ni en la segunda, de la psicología general. ¿Cómo hacer para cruzar, ponderar de manera, digamos, equilibrada el papel que juega lo colectivo eventualmente, pero también la perspectiva individual que pueda tener uno en términos de lo cognitivo? ¿Cómo cruzar? Y yo encontré, y es una perspectiva como personal muy mía, en esta línea y a través de esta técnica, digamos, esa manera de poder cruzar esos elementos. Siempre, entonces, dar cuenta de una cosa que los expertos intelectuales, psicólogos sociales de esta perspectiva han denominado núcleo central, por ejemplo, ¿no? Y que en esta técnica se prevé. Es decir, cómo juntar esos dos aspectos. Darle importancia, por supuesto, a lo colectivo, a la suma de más, pero al mismo tiempo a la importancia que genera eventualmente la manera en cómo se piensa cognitivamente y se sienten las cosas. Entonces, de manera general, la técnica lo que propone es una suerte de experimento de asociación verbal, lexicometría, jerarquización, otro le llaman textometría. Tiene un carácter, podríamos decir, cuantitativo desde mi punto de vista a la hora de implementar la técnica y darle tratamiento a los datos, pero sin dejar de lado eventualmente los significados que el propio sujeto social o actor social, digamos, provee a lo semántico, a las palabras que utiliza y que constituyen cierta realidad. Si piensan un poco en el ámbito del giro lingüístico, como en ese contexto, deben recordar muy bien Ibáñez, todas estas gentes que señalaban cómo la idea de evocar, la idea de hablar, de decir, también es hacer, ¿no? Es una manera de construir la realidad social y en ella, digamos, hay una cantidad importante de elementos a considerar. Entonces, este texto, más bien esta técnica, para ir a lo específico, aquí hay unos puntos centrales que quiero que puedan leer, muy sencillos de a qué va y cómo funciona. El método en sí se llama análisis prototípico y categorial de representación social, que desarrolla Pierre Vergés en Francia, y señala de manera puntual, dice, para la recolección de la información, se propone a los entrevistados una tarea de asociación libre de palabras evocadas
a partir de una frase inductora. En alguna medida creo que lo han un poco acá trabajado, lo han visto, que implica exponer ante el grupo con el que se va a trabajar la evocación inmediata de palabras a partir de una frase que se induce, una frase cualquiera que sea, construida en función de nuestros intereses investigativos, ¿no? Y que la intención es que de manera inmediata los actores sociales evoquen estas frases, evoquen estas palabras, digamos que extraigan de lo inmediato esta parte que a veces es inherente a uno sin pensarle demasiado. Cuando se sugiere un discurso y alguien les echa un, como se dice vulgarmente, un choro respecto de ello, ya es otra cosa. Tiene un carácter ya interpretativo y hay algo, digamos, de por medio en donde la idea del self se expone intentando encubrir eventualmente, se podría decir, lo que pienso a lo mejor de forma no oficial, ¿me explico? Un discurso construido. Pero cuando se evoca de manera inmediata, lo que se prevé es eso, que así lo haga la gente y además que lo reduzca de manera semántica a palabras específicas, entonces detrás hay un cúmulo de significados que evidentemente nos interesa y que la investigadora, el investigador, la psicóloga social, el psicólogo social tienen que desentramar y que forman parte de ese corpus, digamos, de los actores sociales. Entonces, la frase inductora, ellos evocan las palabras, es el primer momento, ¿no? Del que habla, recolectar toda esta información. La premisa, en segundo punto, dice, invita a declarar las palabras o expresiones que a los entrevistados se les ocurran inmediatamente cuando piensan en esa inducción. Es justo el punto que les acabo de comentar. La hipótesis de partida de la técnica de recolección de información es la existencia de un funcionamiento cognitivo a partir del cual algunos términos son inmediatamente movilizados para expresar una representación. Y cuando dice cognitivo no refiere necesariamente a un aspecto que nazca de la nada en nuestra cabeza, sino que se ha vuelto inherente y ha sido un código que seguramente con el paso del tiempo y la experiencia de vida hemos ido, digamos, sembrando y cultivando en nosotros y que es parte de, por supuesto que a lo largo de la vida y las experiencias de la realidad social, vamos solidificando estos términos, estos códigos, o los vamos desechando, los vamos reconfigurando. El tema es que de forma inmediata, en cuanto nos enfrentamos a cierto acto social, a cierta realidad o fenómeno, tenemos una, digamos, una mirada particular y una interpretación y una manera de evocar lo que pensamos de ello, ¿estamos de acuerdo? Y regularmente cuando nuestra vida cotidiana, la rutina, el itinerario de todo el tiempo es siempre el mismo, a lo mejor todo parece relativamente normal. Pero ¿qué pasa cuando de pronto sucede algo que no se espera? Algo que rompe con la rutina de todos los días. Evidentemente hay una reacción personal que no es aislada del colectivo y de lo que hemos aprendido en la vida y sobre ello respondemos de alguna forma. Más o menos tiene esa manera de actuar el tema de inducir a partir de una frase. Piensen que de pronto se encuentran en una comunidad muy religiosa de estudiantes universitarios de la Universidad Marista, por ejemplo, que son muy religiosos. Y de pronto les piden que evoquen justamente 5 palabras, 5 problemas, 5 maneras de pensar, lo que ustedes quieran, cuando les dicen ustedes qué piensan acerca del aborto. Y además lo manejan así, el aborto, ¿no? No dicen la interrupción legal del embarazo, sino el aborto. Además, esa inducción como tal a un tipo de comunidad, ¿estamos de acuerdo? Lo que hace es provocar, ¿no? Inducir que se genere rápidamente esta suerte de códigos y una forma de responder de forma inmediata sin que haya mucho que pensar y mucho que construir a nivel de discurso. Un poco es en ese sentido. Ese carácter es espontáneo, es proyectivo, y en ese sentido es que Abric señala un poco, es una manera de acceder a esta suerte de universo semántico lleno de significados, ¿no? Del objeto que se estudia a partir de esa frase inductora. A partir de la lista que se constituye o se construye de esos términos que evocaron, se hace un tipo de análisis lexicográfico. Ese es prácticamente el trabajo que se hace, que entra dentro de todo lo que se denomina asociación verbal, textometría o qué sé yo, que es un análisis lexicográfico, que lo que hace es poner justo en evidencia el prototipo de una representación que busca, dice el texto, descubrir la organización del contenido cruzando 2 indicadores. Sencillo. Por un lado, la frecuencia de aparición de los ítems, es decir, de estas palabras en la población que se eligió, con el rango de aparición de estos ítems, y el rango refiere específicamente a un nivel de importancia o de jerarquía, es decir, cómo colocaron o emitieron esas palabras en primero, segundo, tercero y así sucesivamente lugar. ¿Explico? Esos 2 elementos se cruzan, la repetición o frecuencia de las palabras evocadas con el rango de importancia que le dan a esas mismas palabras evocadas. Esos 2 elementos se cruzan, de tal manera de que se trata de determinar si la palabra fue evocada en primero y segundo lugar
prácticamente esos dos elementos. Ahí fue donde yo encontré de forma interesante porque eventualmente desde el punto de vista sociológico nos quedaríamos solo con la repetición, ¿no? Con la cantidad. Se evocaron tal cantidad de gente, más del 50% evocó estas palabras de forma frecuente, se repitió muchas veces y eso es lo importante. Pero y la importancia respecto de la jerarquía que le dieron, esa se nos olvidó, esa no la hicimos, digamos. Y de pronto el otro lado podría dar cuenta solamente del nivel de importancia que hay en la cabeza del actor que emite la palabra, sin olvidar que son otra cantidad importante de actores que también emitieron probablemente la misma palabra u otras y que también conviene cruzar. Esa es la intención, cruzar. El prototipo cruza esos dos elementos. Los siguientes puntos son estos. Vean, lo estamos haciendo un poco de manera pronta para irnos a la parte más práctica, si les parece. Dice, el análisis genera un cuadro de dos entradas como el que sigue, que es el que están viendo acá, ¿no? Y donde lo que se busca sobre todo, esta es una suerte, veanlo así, de plano cartesiano, vamos a un poco el plano cartesiano para poder hacer un gráfico de dispersión, por ejemplo, de distribución, ¿no? En donde aquí el plano que está arriba a la izquierda, este cuadrante específicamente de los 4 que tenemos, va a ubicar y se le va a llamar así núcleo central porque en él se van a ubicar justamente el cruce de lo que el prototipo va a arrojar como de este cúmulo, de este corpus de palabras que se recogieron a través de los cuestionarios en esa población, va a alojar ahí las que resulten justamente más frecuentes, pero al mismo tiempo, ojo, más importantes. ¿De acuerdo? Más frecuentes, pero también más importantes. Ese es el núcleo central, digamos, el corazón de lo que puede constituirse en una representación del objeto tratado, del objeto de investigación tratado, del fenómeno cualquiera que sea. Por otro lado, y que es lo que va señalando un poco el texto, dice, la interpretación propone que los elementos que tienen una alta frecuencia e importancia, rango promedio de aparición, porque fueron citados en los primeros lugares, son los elementos que hipotéticamente constituyen el núcleo central del fenómeno. Ajá, es decir, aparecieron más ocasiones, pero además fueron valorados como muy importantes. ¿De acuerdo? Van a quedar ahí. Los elementos del periférico 1, es decir, los dos que se encuentran arriba a la derecha y abajo a la izquierda, que están más o menos en las mismas condiciones, de manera ahorita les explico en qué sentido polarizados, ayudan a operacionalizar o contextualizar los elementos del núcleo central y tienen un grado de importancia en tanto que o son palabras con una fuerte frecuencia de evocación, consensuados en el grupo, o fueron citadas en los primeros lugares, es decir, accesibles en el campo representacional, es decir, el periférico 1 de arriba a la derecha, eventualmente van a aparecer ahí probablemente las palabras que fueron muy frecuentes también, pero poco importantes. ¿De acuerdo? Muy frecuentes, pero valoradas poco importantes. Mientras en el periférico 1 de la izquierda, abajo fueron muy importantes las palabras, es decir, la valoración que se les dio fue de muy importantes, pero no fueron tan frecuentes a nivel de lo colectivo. ¿Me explico? Y entonces esa condición evidentemente la saca del núcleo central, que obtuvieron las dos, digamos, calificaciones altas, ¿no? Lo mismo que el periférico 1. Mientras en el periférico 2, esta mayor cantidad de palabras van a enriquecer, por supuesto, todo el campo semántico de referencia al objeto, pero están en el último lugar de la escala jerárquica, tanto de frecuencia como de importancia. Es decir, la lógica nos diría, entonces en el periférico 2 están las palabras que ni fueron tan frecuentes ni tan importantes. ¿De acuerdo? Pero que sin embargo, dentro del estudio, y digamos, yo diría, a razón de la propia investigadora e investigador, decidirán cuál es el tratamiento que les dan a las mismas. En algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de hacer un trabajo con esta técnica, me ha llamado mucho la atención que eventualmente lo que aparece en el periférico 2, que podríamos decir, pues resulta entonces poco funcional, esas palabras a lo mejor las podemos desechar. Me ha resultado interesante que de pronto allí encontramos elementos que justamente, aunque parezcan muy alejados del núcleo central y de alguno de los periféricos, todavía siguen siendo y, digamos, circulando y latiendo en el pensamiento social de los actores con los que se trabajó. En alguna ocasión trabajé con algunas alumnas que juegan fútbol. Bueno, que hicieron un trabajo acerca de las mujeres que juegan fútbol, que les gusta el fútbol. Y entonces aplicaron el cuestionario a un grupo, un cúmulo de mujeres que son aficionadas al fútbol y que juegan fútbol. Y otro a un grupo de mujeres que, por decirlo lo menos, detestan el fútbol.
Entonces, la parte interesante, lejos de la valoración que arrojó al final el trabajo con ambos grupos, es que las mujeres que juegan fútbol, por supuesto, nos encontramos que en el núcleo central habría palabras como, no sé, ¿ustedes qué se les ocurre? Cualquier cosa que piensen que podrían decirle estas chicas que aman el fútbol, juegan fútbol, y les preguntamos y les pedimos que evocaran 5 palabras cuando escuchaban la frase fútbol femenil, o fútbol de mujeres, como qué palabras se les ocurrió que pudieron decir, que quedaron en el núcleo central, solo en base a estos parámetros. ¿Qué piensan? Pasión. Pasión, exactamente. ¿O alguna más? No. Vida. ¿Pueden? ¿Perdón? Perdón, Carla. Victoria, dice Claro, Guillermo. Carla, no te Guillermo. oímos, si nos repites. Carla. Unidad, sí, por supuesto, Monse, es decir, Diversión. por Ajá. supuesto, diversión, y de pronto vida, se encontró de pronto así identidad, fortaleza, empoderamiento, todo lo que se les ocurra, que daba cuenta, por supuesto, del significado que para las mujeres, equipo, resulta y todo lo bueno que ha traído. Pero la parte interesante es que en este periférico 2, en esta parte que les mostraba acá, el periférico 2, de pronto comenzaron a aparecer palabras que no como machorra, como marimacha, como tortillera, como, ¿sí me explico? Eso qué es lo que nos dejó eventualmente pensar que independientemente de que estas mujeres que juegan fútbol y su núcleo central de representación está, digamos, permeado por equipo, por diversión, por vida, por pasión, por empoderamiento, no se ha salido de su mente, no ha dejado de circular todavía este tipo de etiquetas, este tipo de categorías, este tipo de estereotipos que evidentemente vienen de los otros, de la otra edad, ¿estamos de acuerdo? Siguen ahí revoloteando, aunque no sea la representación social de estas mujeres respecto del fútbol femenil, su representación es otra, no ha desaparecido. Entonces resultó interesante que hasta después de cierto tiempo, y se volvió a aplicar otra vez en esas mujeres, después de cierta experiencia que fue yo creo como al año y medio, el cuestionario ya de pronto ya se difuminó, fue en menor medida, ya han podido, digamos, sacar de su haber, de su sentir, que siguen siendo vistas por los demás como marimachas o como homosexuales o como me explico, como una cosa que es para hombres o ese tipo de cuestiones. Entonces sí resulta eventualmente, aunque de manera central esta propuesta lo que hace es señalar que el trabajo está referido que en mayor medida a encontrar la representación social a partir del núcleo central, una BRIC, no resulta para nada despreciable eventualmente atender eso que aparece en el periférico 2, ¿vale? Entonces es como una suerte de previario sobre ello. Entonces, ¿cómo se hace esto? Nosotros usábamos, este es un ejemplo de uno de los trabajos justamente de la doctora, de los temas en que ha desarrollado esta técnica, y lo que armamos era este cuestionario. Recuerden que el trabajo hasta antes de la pandemia pues era directo y era en campo con la gente y era en papel, ¿no? Entonces, este pequeño cuestionario, como pueden ver, bueno, lo que hacíamos era establecer una numeración. Ahora creo que esto ya ustedes lo han estado practicando en línea, ¿no? Ya podemos hacer con un formulario en Google o en cualquier otra aplicación en línea y digamos que echarlo a través de esta técnica de anzuelo o de bola de nieve y pescar, ¿no? En la mar del internet los casos que sean posibles. Por supuesto, hay algo importante, mientras este cuestionario se aplicaba en vivo, en campo, había una definición clarísima sobre el grupo con el que se va a trabajar. Es una cuestión, creo que vale la pena, es importante y que seguramente les ha comentado la doctora. Esta técnica y eventualmente en boga de generar y aproximarse a una representación social constituye el trabajo con grupos bien delimitados y específicos, con características, digamos, concretas en las que todos quepan, en las que se tenga claridad que forman parte de un grupo social, cualquiera que a ustedes se les pueda ocurrir eventualmente según la temática,
que cumplen con esas características, porque lo que se genera a final de cuentas es una aproximación, una estimación de esa representación que constituye específicamente a ese grupo social. ¿Me explico? Porque así como les comenté el de estas chicas que juegan fútbol y que viven en la periferia de la Ciudad de México y que puedo decir exactamente qué características las hacen un grupo, no solamente el hecho de que jugaban fútbol, no representa eso que ellos emitieron a todas las jugadoras de fútbol del país, ¿estamos de acuerdo? Ni de la ciudad, porque a lo mejor me pude ir ido al norte y también trabajar con mujeres que juegan fútbol y probablemente su representación sea un poco distinta, ¿no? Es decir, por eso la importancia de establecer, delimitar y caracterizar muy bien al grupo con el que se va a trabajar el grupo social. Eso es fundamental, ¿vale? Entonces, este es el cuestionario, se dan cuenta, es bastante sencillo, era 2 de una hoja carta horizontal y eso nos permitía ir generando un folio y una numeración. El estudio aquí en este caso era sobre la injusticia, ¿no? Vean cómo la redacción para inducir era como sencilla, con el objetivo de conocer lo que se piensa sobre la injusticia. Le solicitamos conteste el siguiente cuestionario, no requerimos su nombre, la información que nos proporciona es confidencial, no hay respuestas correctas o incorrectas, lo valioso para nosotros es su opinión. Las respuestas que usted nos brinde serían de gran utilidad para nuestra investigación. Y esta tablita era fundamental porque después viene evidentemente el vaciado de los datos, ¿no? Para empezar a trabajar. Por favor, escriba las 5 primeras palabras que llegan, que vengan a su mente cuando escuchas el término injusticia. Y entonces aparecía de esta forma. Lo que hacían ellos simplemente era escribir las palabras y luego decía, a continuación le solicitamos organizar las palabras que acaba de escribir según el nivel de importancia que tienen para usted. Indique en el paréntesis del 1 al 5, donde el número 1 representa la más importante y 5 la menos, es decir, tenía una condición, digamos, seriada de importancia. Después de escribir las palabras, le pedíamos ahora darles un valor de importancia del 1 al 5, donde 1 es el primer lugar y así consecutivamente y listo. De pronto sucedía que cuando se hace en vivo, a veces la gente escribe 2 o 3 palabras o escribe casi una oración completa. Eso había que cuidarlo muchísimo. O después venía un trabajo de interpretación, por supuesto. Ahora, todo esto en línea, pues ya se puede construir también y se intenta hacer también lo más preciso y generar las instrucciones más precisas posibles para que la gente las escriba solo una palabra por caso. Y por otro lado, hemos implementado, digamos que para un asunto de trabajo, ya que es la talacha del manejo del corpus de palabras, solicitarles, por ejemplo, que las escriban en mayúsculas, que no utilicen acentos, que intenten remitirse a una sola palabra por inciso, digamos, y esa es la intención. Pero lo que sigue después de esto, y que eso ustedes lo han hecho ya en línea, esta era la parte, les digo, en vivo, ¿vale? El cuestionario de campo. Después viene el trabajo, digamos, de la talacha, que va a ser la base de datos. Quiero que vean aquí esta ficha que dice, bueno, es necesario elaborar una matriz homogénea, palabras evocadas y palabras jerarquizadas. Esto significa estos dos, dentro de esta matriz tenemos 2 bases, la que ven del lado izquierdo, según la línea verde, y la que ven del lado derecho. Entonces, para ello requerimos que todas las palabras estén con el mismo formato, mayúsculas o minúsculas, es lo más conveniente, se puede realizar. Evidentemente aquí hay que hacer un vaciado, es hacer un trabajo manual, es distinto. Ahora ya se puede hacer si lo hacen en línea, pero aquí era manual y ahí se iba cuidando en alguna medida que todos hubieran llenado, nos encontrábamos cuestionarios que no estaban llenas las 5 palabras, entonces ahí decidir qué sucedía, eventualmente se quedaban las 4 y las 5 pues resultaba vacía. Podría aparecer aquí en blanco. De pronto nosotros utilizábamos a veces que los espacios en blanco, para que tuvieran un conteo y un peso, les poníamos eso, a lo mejor la palabra vacío o en blanco, qué sé yo, cualquiera que sea. Si había un cúmulo importante de espacios vacíos, eso algo tendría que significar y a la hora de generar las estimaciones tendría un lugar en ese digamos, plano cartesiano y tendrían que aparecer en algún lugar o a lo mejor quedar totalmente fuera si no resultaron tan digamos, tan ponderables ni en la importancia de la frecuencia ni en la jerarquía. Entonces, eso puede ser. Entonces, la intención es inicialmente que el vaciado que se Ahí te hace... interrumpo Sí, un poquito, que por sí. ejemplo, también nos ha pasado de repente que nos ponen política y nos ponen, nos sirve, nos sirve, nos sirve, nos sirve, nos sirve en las 5, ¿no? O sea, no se toman el trabajo de
Lo que podemos ver es pues que les requepatea la política, pero no llegan, ¿no?, a la tarea de... Y entonces el resto del cuestionario, pues, y en primer lugar él no sirve y en segundo. Entonces esos casos, pues sí hay que eliminarlos cuando son así de extremos, ¿no? Y es importante, por eso, platicar siempre con nuestros entrevistados para hablarles de la importancia de nuestro, sobre todo ahora que lo hacen vía WhatsApp, ¿no? Y persuadirlos desde algún lugar de que nos brinden eso que piensan, ¿no?, que para nosotros constituye un material valiosísimo. Gracias, perdón. Sí, exactamente. Aquí creo que, vean, alguna vez un profe me decía, hay una parte que supera de pronto la técnica implementada, el software, el seguimiento de la ruta metodológica y que tiene que ver un poco con la intuición de la investigadora, del investigador y con la experiencia. Es decir, en qué punto ustedes consideran que hay que tomar una decisión importante. Por ejemplo, en este caso, sacar casos que terminen por, digamos, contaminar eventualmente el resto del cuestionario y la matriz de palabras y dejemos entonces de lado esa importancia que le da el resto por la cantidad de ocasiones que hay quien lo hace como juego a lo mejor, o la intención eventualmente es justamente desvirtuar eventualmente la frase inductora, pues bueno, a lo mejor hay una nota metodológica que se puede hacer respecto de eso, es decir, pero ya en la parte de la discusión, ¿no? Es decir, cómo hay una respuesta inmediata, fáctica de pronto de la población de probablemente desagrado, de desapego, o en su caso de contrariedad respecto de, pero no dejamos de trabajar con las que son importantes. Entonces es importante el tema de la homologación, podemos decir, de las palabras en el vaciado de las mismas en esta matriz. Algo fundamental y de lo cual supongo han trabajado un poco con la doctora, que es sumamente útil y que en el caso de que ahora se hace en línea y lo que se hace es bajar una base de datos que ya se tiene, pero que no podemos dejar de lado, sea en papel o sea en esa base que se realizó, es la famosa lematización, ¿no? El trabajo de homogenización por tema, por familias, por grupos de interés, por significados, es fundamental e importante, toda vez que la intención de encontrar esta suerte de representación comienza justo por poder identificar en este universo semántico las conexiones que existen entre los ítems, es decir, entre palabras, entre grupos de palabras. A veces de manera muy bizarra, yo he puesto como ejemplo cuando encontramos palabras como amarillo, rojo, verde, azul. ¿Cómo puedo lematizar, homologar, agrupar, familiarizar, conectar estas palabras? Creo que es sencillo, ¿no? ¿Cuál sería el término, el lema al que corresponden? Probablemente no por el sufijo o el prefijo, que es una lematización más de carácter gramatical, que es como se maneja en el análisis, digamos, y asociación verbal, sino por el significado o el contenido o el grupo al que pertenecen. ¿Cuál sería el grupo que ustedes dirían al que pertenecen las palabras que acabo de mencionar? Si digo amarillo, verde, morado, azul. Colores. Colores, ¿no? Estamos de acuerdo, colores, si se acabó, estamos refiriendo que es color o son colores. Pero de pronto me encuentro palabras que lo que señalan es basura, chicle en el piso, desperdicio, lodo, y que en términos del significado, la conexión que puedan tener y evidentemente la frase inductora y hacia dónde estoy refiriendo e induciendo justamente el rumbo que va tomando la investigación de este corpus semántico, pues también debo y puedo agruparlas, ¿estamos de acuerdo? Ahí cuál podría ser, porque la primera eran bastante sencillas, los colores eran bastante sencillos, rápidamente, pero en esta otra, ¿cuál podría usar? Cosas que se encuentran en la calle, ¿Mande, Alondra? ¿Cuál podría ser? como cosas que te puedes encontrar tiradas en la calle, basura, chicle, no sé. Claro, pero ve, ya estás haciendo justamente un ejercicio de asociación que tiene un carácter, están de acuerdo, un poco más conceptual y que refiere más un establecer
una agrupación a partir o de la familia a la que pertenece o del significado que tienen estos términos, de la conexión, del grupo de interés al que pertenecen, y a lo mejor me quedo yo con, a todo ello le voy a llamar basura, ¿listo? Y cuando encuentro otra vez chicle tirado, también le pongo basura, y cuando encuentro bolsa de envoltura de paleta es basura, y cuando encuentro lodo es basura, o a todo le voy a llamar desperdicio. El tema es que ese trabajo, chicos, es fundamental, ¿eh? Y es un trabajo que yo creo que se va constituyendo a partir de las repeticiones y de la experiencia de revisar estos grandes corpus de palabras. Es importante, porque vean, la lematización en general, eventualmente, o la base de la lematización para los que hacen trabajo, digamos, lexicográfico, los lingüistas y ello, pues está más asociada al tema de lo gramatical, ¿no? Por ejemplo, me encuentro la palabra pude, podríamos, podemos, pudieron. Ellos hacen un análisis y dicen, aquí se busca la base, el lema y la palabra, como se lematizan todos los términos que se acaban de mencionar, es poder. Listo. Ese sería el lema. Si nos sirve de esa forma, es una manera de llegar justamente a la construcción, ¿no? Y ordenamiento de esos términos, pero, digamos, no dejárselo absolutamente a esta parte que es como mucho más convencional o positivista, diría yo, de construir los términos, porque también hay un interés de por medio que significa el rumbo que lleva la investigación según la inducción y el tema que se está tratando, y también la experiencia misma de la investigación, del investigador o de la investigadora. Pero el tema es que es bien interesante y bien importante poder dar ese trabajo. Eso les va a llevar también un tiempo. Es importante tener seguridad, porque ya vaciamos las palabras y justamente eso es lo que, no sé si convenga que vayamos haciendo el trabajo. Terminamos primero la parte de la presentación y luego hacemos la parte práctica, doctora. ¿Cómo ve? Quizá si lo vamos combinando o cómo lo prefieren, chicos, que nos vemos todo y luego nos regresamos al... Ustedes dicen, terminamos la presentación y luego lo hacemos de manera, vamos a la parte práctica, ya con la base, o lo vamos haciendo según aquí se va presentando. Porque Terminemos la presentación. Es mejor ok, terminar la presentación. Ya. Vale. ok. Residuos, exactamente decía Guillermo, residuos, contaminación, terminarla, listo. Entonces, bien, vamos a ver, chicos. Entonces, ¿qué sigue después? Les decía, esta es una parte de trabajo arduo y es importante tenerla clara. Vaciamos, quiero que vean, y les explico aquí y luego lo vamos a hacer de manera pragmática. Estas dos bases de datos que están que conforman la matriz completa, si se dan cuenta, como están constituidas las filas y las columnas, lo único que hacen es establecer los casos, que es la cantidad de casos a los que se les hizo se les aplicó el cuestionario, conforme se fueron vaciando y se fueron, digamos, encuestando o cuestionando. ¿De acuerdo? Porque no es una encuesta formal como corresponde según la estadística, es un cuestionario que se aplica, que genera un universo de un corpus semántico específico. Y quiero que vean, las palabras que evocaron, que es el primer, en este caso, las evocaciones espontáneas a partir del inductor, y esta base que pongo aquí como ejemplo fue acerca de la violencia de género, se habló sobre eso en este ejemplo, aparecieron de la siguiente manera. El primer caso, tal cual dijo abuso, agresión, vulnerabilidad, debilidad y riesgo. ¿No? Lo dejó de esa manera. Y recuerden que luego les pedimos que hicieran les dieran un valor, ¿no?, de importancia y las jerarquizaran del primero al quinto lugar. Del lado derecho vuelven a aparecer la misma base de datos con el mismo caso 1, que es la misma persona, pero las organizó ahora de esta forma. Mientras aquí la primera palabra que emitió fue abuso, que fue la que le vino de manera espontánea, cuando las volvió a ver, las repensó y las ordenó de manera jerárquica, cambió su ordenamiento, ¿no? Puso en primer lugar agresión. Recuerden, el tema aquí de inducción fue violencia de género. Y entonces colocó agresión en primer lugar, riesgo en segundo, abuso en tercero, vulnerabilidad en cuarto y debilidad en quinto. Todas cambiaron, ¿eh? En ese caso todas cambiaron, si se dan cuenta. En algunas ocasiones no va a suceder así. Puede haber un ordenamiento casi idéntico, o en algunos casos idéntico a como las emitieron de manera espontánea. Pero es interesante
que va a haber cambios, que justamente es aquí donde yo decía, eventualmente el cúmulo de casos que se generan y la sumatoria que puede generar la frecuencia de ellos genera lo colectivo, digamos. Pero cuando te metes a la mente, al pensar de cada actor social y a su manera de ordenar a partir de su propia visión del caso, entonces entramos evidentemente a un mundo más cognitivo, es un asunto más individual, digamos, pero que evidentemente suma. Entonces es importante así armar las dos cosas. El vaciado de las palabras, la homologación de las palabras por mayor facilidad, decíamos, sin acentos, que sean en mayúsculas, que es lo más fácil de poder manejar en alguna medida, y aquí la repetición de las mismas, pero con el ordenamiento que le dieron en la jerarquización que cada uno de ellos le dio a las palabras, y recuerden, y la lematización. La lematización es yo creo, las partes de trabajo un poquito más arduas, pero que es fundamental. Esa idea de agrupación, de familiarización, de conexión por grupos de interés, qué sé yo. Una vez terminada esa parte, vamos a la siguiente. Vamos acá, déjenme quitar esto. Vamos a ir por los puntos. En la parte de arriba, como pueden checar, esta parte que se ve aquí arriba es la última parte de esta primera base, de toda la matriz. Es esta primera. Esta que está aquí, ahorita vamos a ver, es esta. ¿Por qué lo pongo así? Porque quiero que vean cómo se coloca el primer tratamiento de la información. Entonces señala, debemos copiar todas las columnas de nuestro cuestionario A, B, C, D y E para acomodarlas de forma alfabética de manera ascendente y eliminar todas las palabras que se repitan. Vamos a generar un índice, hagan de cuenta, de única ocasión, como una suerte de diccionario, un índice de las palabras que se encontraron por única ocasión. No nos interesa en este caso si se repitieron ni cuántas veces, sino un índice completo de las palabras organizadas de manera ascendente. Eso es lo que tenemos acá. Hagan de cuenta que yo agarré y lo que hicimos aquí fue copiar. Se sombreó todo esto, copié estas palabras, las sombreé, las copié y luego las coloqué acá abajo y las pegué. Luego fui nuevamente a la segunda, las copié, regresé y las pegué por abajo, no abajo de la segunda línea, sino debajo de las primeras que ya había pegado. De aquí para abajo las volví a pegar. Y así cada una, fui a la tercera, con la primera base suficiente porque son las mismas que están aquí, aunque ordenadas de forma distinta. Copio las palabras de la tercera fila, regreso aquí y abajo, y entonces imagínense, esta era una lista larguísima, ¿no? Una lista muy larga de todas las palabras. Luego las ordené de manera ascendente, alfabéticamente, y entonces, ¿qué pasó? Me aparecieron todas las repetidas, ¿estamos de acuerdo? Todas las frecuencias se fueron acumulando aquí. Y lo único que hice fue señalarlas, es decir, seleccionarlas, que lo puedo hacer desde el inicio de la fila, todos los casos repetidos los voy señalando, uso en el caso de Windows Control para ir señalando de manera separada o Command en Mac, por ejemplo, y voy señalando, y de un solo supreme, se fueron completamente. Las elimino y entonces queda una sola lista. Entonces elimino aquellas que se repiten. Con ello obtenemos una sola lista de palabras de única vez en repetición, la cual va a ser ese índice de cotejo para el conteo de las series. Y las series, les vamos a llamar series a cada una de las filas, de las columnas que contienen las palabras que se emitieron. Cada una es una serie, la serie A, la serie B, C, D y E. ¿De acuerdo? Y eso sucedió. Tengo una sola lista que incluye todas las palabras que se emitieron de única ocasión sin su repetición. Ya las tengo aquí, ya boté las que estaban repetidas y tengo todas mis listas, toda mi lista completa. Quedaron debajo de los casos, por eso les decía, era importante poner este pedacito acá que es de la otra base. Y lo que sigue enseguida es bien sencillo, es el conteo. Quiero que me cuentes, por favor, qué es lo que sucede en la primera columna, debajo de la primera serie, donde la fórmula es muy, muy simple, que es el contar sí. Han usado el famoso contar sí, ¿no? Quiero que cuentes dentro del rango de la primera serie, es decir, del rango, de este rango de la primera serie, que es de la columna A, es de aquí hasta donde termina toda mi serie, mi serie, es exactamente, quiero que cuentes
¿cuántas veces aparece el criterio que está en esta celda, que es la palabra abuso? Fijo la fórmula y luego la corro toda y me va a decir cuántas ocasiones aparece dentro de la primera serie cada una de estas palabras y lo va a colocar aquí enfrente de cada una de ellas, ¿no? De tal manera que me dice, esta aparece 3, la siguiente ni una, 4, 0 y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con las segundas. Quiero que hagas lo mismo. De este índice de palabras de única ocasión, quiero que cuentes de la segunda serie cuántas veces aparecen y aquí están todas. La tercera, la cuarta serie y la quinta serie. ¿Vale? Prácticamente es eso. ¿Es una cosa que se puede hacer a veces manual? Sí. El tema es que a veces utilizamos gran cantidad de casos. Estos son poquitos, fueron 30 casos. Pero que nos arrojan 150 palabras más 150 de las reordenadas. Entonces ya el manejo de las palabras es fundamental. Usar, digamos, mejor las funciones, en este caso de la hoja de cálculo, y lo va a hacer. Cuidar muchísimo, en todo caso, fijar las fórmulas para que salga correctamente. Y hay una manera de probarlo y ahorita les platico cómo y lo vamos a hacer de manera práctica. Y entonces lo hizo de las 5 series, aquí están los casos contados, todo el conteo de las series, y luego lo que vamos a hacer, es lo que sigue, del lado derecho es colocar una siguiente ponderación que es simplemente la frecuencia. Y la frecuencia no es más que la sumatoria de los casos que encontró por cada palabra en el total de las series. Entonces lo que aquí aparece es el conteo, digamos, de la fila completa. Es una sumatoria, toda la frecuencia. Que lo que va a hacer justamente es eso, establecer cuál fue la frecuencia y es el primer, digamos, la primera estimación, el primer elemento que vamos a tener ya listo para poder cruzar, ¿no? De los que nos habla en sí mismo la técnica. Ahora, en este caso, dejé la importancia, que les digo ahorita cómo se hace aquí y por qué lo estamos haciendo aquí, porque la intención es justamente comparar, como lo hice acá arriba, por qué razón no significa lo mismo la manera en cómo emitió y evocó las palabras de forma espontánea a cómo las organizó después de manera jerárquica, cuando les dio una importancia. Eso crea un cambio interesante y lo que permite encontrar ese cruce y ese núcleo. Y aquí se puede ver, de hecho, la idea de que lo haga yo aquí no tendría mucho sentido porque entonces le esté dando un valor de jerarquización e importancia a las palabras que evocó de primer orden, como si a sí mismo las hubiera ordenado después de manera jerárquica. Es decir, este cálculo no debería aparecer en esta primer base de la matriz, sino en la segunda que quedó de este lado, en donde la persona y los actores reordenaron las palabras de manera jerárquica, ¿estamos de acuerdo? Y entonces nos interesa saber qué valor le dieron. Pero la idea de que lo haya hecho aquí es justo para darnos cuenta que cuando hacemos esto mismo, pero ya no de esta base, sino de la segunda que está de este lado, veremos cómo estos datos cambian. Esa es la intención. De tal modo que lo que nos va a servir va a ser la frecuencia que generamos de esta primer base y la importancia, pero de la segunda base. Esos son los dos datos que nos vamos a llevar al siguiente paso, y que vamos a hacer enseguida de manera práctica. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tengo aquí la serie, estos mismos casos, los voy a repetir, les decía, para la segunda serie, así como los coloqué aquí, pero los voy a colocar debajo de esta otra, aquí. A lo mejor aquí dejo las palabras, ya me sirven de aquí. Lo que voy a repetir aquí es el conteo de todas las series, la frecuencia y la importancia. Ahora, lo que no les mostré aquí es, la frecuencia no fue más que una sumatoria. El conteo es un contar si dentro del rango tal, se cumple el criterio tal, cierro paréntesis y listo. La importancia es una ponderación que no es una función que tiene Excel, por ejemplo, sino que hay que generarlo nosotros. ¿Cómo se hace de esta manera? Vean, aquí tengo los casos de cómo se realizó. Cuenta las celdas de la serie rango que coinciden con la condición dada, que es el criterio, ya habíamos señalado. Es decir, quiero que cuentes el rango de toda la serie si cumple con el criterio que es la primer palabra que quiero que busque, y lo hace, ¿no? Función contar sí, rango criterio. Ustedes ya lo han usado y es bastante sencillo. Aquí está. Función contar sí, rango criterio. Rango es el grupo de datos, la serie en el que se buscarán cuántas ocasiones aparece el criterio. Criterio es la condición que se buscará en el rango
y refiere cada una de las palabras de la lista de palabras filtradas, que son todas estas, ¿de acuerdo? La frecuencia no es más que la sumatoria del cúmulo de cada palabra encontrada en cada serie del corpus de cada grupo de la matriz y que se cuenta por fila. Esta es la frecuencia. La importancia es la ponderación del valor jerárquico dado. Importancia. A cada palabra evocada espontáneamente, donde las palabras se ordenarán del primer al quinto lugar. Cada una de las celdas donde se encuentra el conteo de las palabras se debe multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5, que significa el grupo de la serie a la que pertenece. Y la fórmula, digamos, manual se ve de esta manera. Así, celda, la celda es decir, el cúmulo de ocasiones que se encontró la palabra abuso por el lugar que ocupó dentro de la serie, que es la 1, más el cúmulo de ocasiones que se encontró la palabra abuso por el lugar que ocupa la serie en que se encontró, que es la serie 2, o sea, por 2, más el cúmulo de ocasiones que se encontró la palabra abuso por el número de la serie a la que pertenece, que es la serie 3, o sea, por 3, y así sucesivamente con la siguiente, más este cúmulo por 4, que es la serie, más este cúmulo por 5. Lo único que es importante cuidar mucho y que deben saber es el uso de los paréntesis para no generar un error en las operaciones, ¿no? Entonces es esta la manera, como se ve aquí, justamente así se construye. Lo que está en la celda, claro, la respuesta, lo que queremos es que todo ello aparezca aquí. Y entonces toda la operación entre la frecuencia. Y ese es el resultado. Y lo que va a hacer es justamente ponderar la importancia de una jerarquía donde dimos lugar del primero al quinto lugar, pero evidentemente con sus cúmulos. Va a suceder que por la razón en que se construyeron esos números de importancia, esos lugares que ocuparon las palabras, va a haber en una ponderación elementos en que entre el primer y el segundo lugar hay espacios que son como décimas, y esas son fundamentales, ¿no? Es decir, no podríamos decir, es que yo no estoy seguro si la pondría en primero o en segundo lugar. De manera personal sí sucedió, pero en el cúmulo de la sumatoria del grupo, del corpus completo, las palabras alcanzan un nivel ponderado que también los lleva a décimas, y entonces nos da una mayor precisión del lugar que ocupan dentro del corpus completo. Y eso se ve en esta línea azul, quiero que vean. De tal forma que el valor ponderado de la palabra abuso para el cúmulo fue del lugar 3.2, es decir, lo colocó en el tercer lugar, 0.2 décimas, por decirlo así. ¿Qué eso podemos decir? Que está por debajo de la media de los 5 lugares que se pueden ocupar de importancia. Del primero al quinto lugar quedó por debajo de la media. ¿Estamos de acuerdo? En el 3.2. Lo cual significa que mientras en la frecuencia, entre más grande el número, resulta más importante, no quiero usar la palabra importante para no confundirla con lo que va en la segunda, resulta fundamental. Aquí, entre más grande es fundamental y va a ser utilizado. Aquí, en la segunda, que está en color azul, entre más pequeñito el número, resulta más importante. Porque si aparece un número 1, pues entonces significa que ese quedó en primer lugar, ¿no? Que esa palabra ocupó el primer lugar dentro del cúmulo. Por ejemplo, aquí tenemos una. Lo cual no significa que por eso deba aparecer en el núcleo central. ¿Se acuerdan que la intención era cruzar ambas cosas? Y entonces encontrar en una suerte de coordenada, por eso la idea de plano cartesiano, donde lo que usa son dos términos, que es mayor frecuencia, mayor importancia. Pero mientras la mayor frecuencia es un número más grande, la mayor importancia es un número más chiquito. Parece contradictorio, ¿estamos de acuerdo? Porque es una jerarquía del primero al quinto lugar. Si le pones mayor importancia al número 5 porque es el número más grande, estamos equivocándonos. Ese es quinto lugar, no es más importante. Quiere decir que entonces debemos usar el número más pequeño porque resulta que es el que más se acerca a la coordenada que va a ubicar el núcleo. Por esa razón es bien importante que cuando hagamos este trabajito, esta parte del cálculo, nos demos cuenta que no aparezcan números mayor que 5. No puede aparecer en ningún caso un número mayor que 5. El máximo puede ser 5.
Si aparece uno que es mayor que 5, algo estamos calculando mal, ¿de acuerdo? Porque son los lugares, del primero al quinto lugar. ¿Listo? ¿Qué sigue después? Vean, una vez que terminé y hice esto con los dos bloques, es decir, las dos bases de mi matriz, lo que me voy a llevar es de la primera base, que es de esta, que ya lo hice abajo y que es esto, me voy a llevar la columna de palabras más la frecuencia. Me lo llevo a otra hoja de la propia hoja de cálculo. Y de la segunda base, que es esta, y de la cual hice lo mismo, me voy a llevar solamente la columna de importancia. Ya tengo las dos bases filtradas y tratadas, me las llevo a otra página y se va a ver así. Aquí tengo la lista de palabras con la frecuencia y con la importancia. Y aquí lo que hice o lo que hago, y que señala aquí, es ordenar la lista por separado con frecuencias del primer grupo e importancia del segundo grupo. Son las dos bases. Es que ordené mi nueva basecita de manera ascendente sobre la frecuencia. Por eso aparece en los número 1, los que aparecieron solo una vez. Todas están ordenadas. Aquí continúa la lista. Esta continúa aquí. Las ordeno entonces ascendentemente por frecuencia, ya se aparece. Y un primer corte que voy a realizar para ir filtrando justamente este universo que se va reduciendo y que nos va acercando a la idea del núcleo, es crear una media, que es este promedio que se ve aquí abajo. Es sacar un promedio de la columna de frecuencia para hacer un primer corte. Es decir, el número de aparición que tuvieron las palabras se va, digamos, a cortar a partir de una media, de un promedio, para reducir el universo de un mayor acercamiento al núcleo central. Y entonces aquí tengo el primer corte. Me señala que es 3. ¿Eso qué significa? Que aquí a partir de la palabra, vean, aquí a partir de la palabra discriminación, no, perdón, es burla, burla, que estuvo 3 veces, hago un corte y entonces tengo una nueva, casi la última base, que es esta, a partir de burla hacia abajo. Todo esto se va, digamos, es decir, aparecieron una sola ocasión, y aunque alguien haya dicho, es que para mí la autoestima es sumamente importante, vean, aquí arriba, y le puso 1 de importancia. En primer lugar, creo que fue la única, de hecho, palabra que puse en primer lugar, pues sí está buenísimo, pero ¿qué crees? Eres la única ocasión que apareció la palabra de toda la cantidad. Es ahí donde es importante discriminar, y no iríamos como que resultó mucho más importante lo cognitivo de esa sola personita, ni tampoco apareció esta 50,000 veces lo que dijeron la mayoría, ¿sí? Pero crees que a la hora de darle importancia la dejaron en quinto lugar, entonces no cabe en este núcleo. Hacemos ese corte. Y entonces el corte sería a partir de la palabra, decíamos, burla, que es 3. Pero aquí, y luego entonces me llevo a esa otra base, aquí particularmente se tomó una decisión que es en función de la cantidad de casos, porque estos fueron relativamente pocos casos, digamos, se condicionó que valía la pena meter, para ver dónde quedaban en los núcleos, las palabras que al menos se evocaron 2 veces, al menos 2 veces para arriba. Esta decisión, chicos, digo, aquí es importante pensar que la técnica, digamos así, muy positivista y muy al pie de la letra nos diría, el corte era aquí en burla, porque ahí dio el promedio, de ahí para abajo está el núcleo, y ahí ahorita vemos cómo sucede, ahí tendría que quedarse. Pero en este caso, para este trabajo, pensamos que podría valer la pena agregar que eran pocas las palabras que estaban en 2 repeticiones al menos de frecuencia y meterlas dentro del grupo para saber qué lugar ocupaban, ¿no? Entonces es una nota que les aclaro que es importante. ¿Listo? Pero sería ya el corte. Esta basecita es con la que ya me voy a quedar para trabajar. Vean, después de toda la cantidad y del trabajo que implica poder llegar a ello, fue bastante y sí es de mucho cuidado, llegamos a ello. Aquí están. Aquí está otra vez. Ya las cortamos con el promedio. Habíamos decidido que quedaba aquí en esta palabra que era burla, que era el promedio 3, y decidimos meter estas que eran pocas para saber dónde quedaban, porque no eran muchísimo el corpus de palabra que teníamos, y que estas al menos cumplían con repetirse 2 veces al menos. Vamos a ver qué pasa. Esta parte es importante para constituir lo que sigue, y lo que sigue es lo que nos planteaba la propia, recuerdan, teoría, que es
vamos a ir ahora hacia esto. Aquí está la parte importante, que es el prototipo. ¿Qué palabras van aquí? ¿Qué palabras van en estos periféricos? ¿Y qué palabras en el periférico 2? Que ya veíamos a partir de los datos. ¿Cómo lo decidimos? De la siguiente manera. Se crea, de acuerdo a la propia, teoría, nos dice que el uso de esos cuadrantes para encontrar el núcleo central se distribuye en función de una coordenada, ¿no? La coordenada que habíamos señalado, que va a decir quiénes van aquí. Y donde la idea es poder dar cuenta de la fortaleza de las palabras para poder decidir en función de esa coordenada dónde van a aparecer. Cuando cruzamos la frecuencia de aparición con el rango promedio que dieron de jerarquía a cada una de ellas. Y por eso todo este trámite que tuvimos que hacer para poder llegar a los siguientes puntos. ¿Cómo construimos cuál es el valor que le tengo que dar a la palabra a partir de estos datos que generan la coordenada para saber si van en el núcleo o van en el periférico 1 de arriba o de abajo o van en el periférico 2? Se crea a partir de esta nueva base un nuevo promedio, quiero que vean, un nuevo promedio de mi último cúmulo de palabras a partir de la frecuencia. Y el promedio es 6. Este me va a decir el dato de frecuencia que debe cumplir la palabra para saber dónde va a ser colocada. 6. Y este es sencillo. Saco la frecuencia a partir de un promedio y se acabó. Pero este otro, que es de la importancia, se saca a partir del universo de ocasiones que se le generó un dato, digamos, un valor de importancia o de jerarquía a las palabras. Y se hace a través de una mediana. Esta es la mediana, aquí apareció y fue 3. Pero ¿cómo funciona la mediana? Bueno, mientras para las frecuencias que nos quedaron solo saqué un promedio y fue 6, para sacar la mediana no lo saco de este cúmulo de datos, sino los tengo que repetir según el número de ocasiones en que apareció. Se lee de la siguiente manera. Resulta que la palabra daño se le dio un valor de segundo lugar a una frecuencia de 2 ocasiones. Es decir, este segundo lugar no está una sola vez, sino ¿cuántas veces? 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Este segundo lugar apareció 2 veces en la palabra daño. Y lo tengo aquí. Este segundo lugar de la palabra daño se repitió 1 y 2 veces. Esta palabra apareció 2 veces con el primer lugar. Aquí está la palabra, esta palabra que fue el feminicidio, apareció una vez con primer lugar y otra vez con primer lugar. Es decir, voy a copiar y a repetir, esta es una parte de trabajo como de talachita, digamos, que al final no es tan complejo, se pone uno y luego simplemente se arrastran y se multiplican por el número de ocasiones que apareció. Significa que cada palabra la voy a repetir en este nuevo universo el número de ocasiones que generó la frecuencia. El 4.5 de ponderación de jerarquía apareció 2 veces. El 3.5, 2 veces. Entonces aquí les tengo que colocar tal cual. Aquí tengo otro 4.5 2 veces. Aunque ya lo coloqué 2, van otras 2, significa que ya van 4. Y si me lo vuelvo a encontrar, otra vez, todas las ocasiones que hayan aparecido se van a colocar aquí. Por ejemplo, este 2.333 tal cual con decimales, así como apareció 3 veces, no está otra vez igual repetido, pero sí lo debo tener colocado acá. Y aquí está, vean. 3 veces el 2.3. 1, 2, 3. ¿Qué orden deben llevar este acumulado nuevo? No importa el orden, lo más juntas posible. ¿Por qué? Porque se saca la mediana de este cuadrante completo. Si ustedes las ponen todas en lista al infinito, van a tener que arrastrar hasta allá a la hora de calcular la mediana. Y la mediana no se hace más que colocarse en un lugar, ir a la función mediana y te va a decir de dónde a dónde, y agarran todo esto, lo sombrean completo, ¿no? Desde aquí, desde donde empieza el primer número, hace todo, lo sombrean y saca la mediana. Y dice, la mediana de este universo de datos es 3. Pero no lo podemos sacar de aquí directamente porque no están repetidos. Aquí solamente aparece de una ocasión la importancia, pero nos dice la frecuencia cuántas veces apareció esa importancia. ¿De acuerdo? 3 veces el 3.6666667, 3 veces la siguiente, 3 veces la siguiente. El 3 solito apareció 5 veces
el 2.5 6 veces, el 2.14 y demás 7 veces, el 1.5 y demás 7 veces, el 3.33 9, esta 9, el 2.7 10 veces, el 3.71 42 85 71 14 veces y el lugar 2.45 hasta 20 veces. Entonces tiene que aparecer aquí el número de ocasiones que lo solicita, ¿de acuerdo? Esas son prácticamente las dos estimaciones que se hacen de este último cúmulo de palabras después de hacer todos los filtros. Y entonces ya tenemos los datos que nos interesan para generar la coordenada, que es el 6, que nos va a decir cuál va a ser el dato de promedio, de frecuencia, perdón, y el 3, que salió a partir de una mediana, que nos va a decir cuál es el dato de importancia. Cuando tenemos ello, entonces vamos a la siguiente, que es aquí. El resultado del promedio de la frecuencia se coloca en la línea de frecuencia y el resultado de la mediana de jerarquía se coloca en la línea de importancia. ¿Se acuerdan? Este es el cuadrante. Este es el plano cartesiano. Aquí van a aparecer el núcleo central. Aquí aparecen las de periférico 1 y periférico 2. La importancia es la horizontal, la frecuencia es la vertical. Es importante y clave poder hacer el cruce a partir de la coordenada en función de los siguientes axiomas. Este dato, recuerdan que no lo teníamos y nos generó la importancia, que fue la mediana y que fue 3. Lo que nunca va a cambiar son estos signos. Menor que 3 y de este lado mayor o igual que 3. Mientras para la frecuencia mayor o igual que el promedio que nos generó la frecuencia que fue 6 y en este otro cuadrante menor que 6. Estos símbolos nunca cambian porque van a concentrar precisamente lo más importante con lo más frecuente con lo menos importante, lo menos frecuente con lo más importante y lo menos importante y con lo menos frecuente. Por eso el ordenamiento de estos símbolos tiene que ser así. Para este cuadrante menor que, para este cuadrante mayor o igual, para importancia, para jerarquía, para este primer cuadrante mayor o igual que y para este cuadrante abajo menor que. Y vean, lo demás es la coordenada, no hay más que. Las palabras ya las tenía, de hecho las puedo ver acá. Estas palabras, vean, las palabras están acá. Aquí están. Y aquí dice, aquí vamos a colocar las palabras que estén en términos de frecuencia sean mayores o iguales a 6. Aquí dice que violación, a ver acá, veamos. Estamos violación. Y sí, vean, es 6. ¿Estamos de acuerdo? Y el cuadrante nos dice que ahí debe aparecer la que sea mayor o igual que 6 para frecuencia, pero que en la coordenada de importancia sea menor que 3. Y sí, es menor que 3. Veamos. Violación, y sí, es 6, 2.5. Esa es la coordenada. Cumple con el criterio y por eso aparece aquí. ¿De acuerdo? Vean todas las palabras. Todas estas cumplen con el criterio de ser mayores o igual a 6 en frecuencia y menores que 3 de importancia. Mientras en este cuadrante, en el periférico 1, de arriba a la derecha, tenemos las palabras que cumplen con el criterio, que son mayores o iguales a 3, perdón, menores que 3, mayores o iguales a 6, perdón, en frecuencia, y mayores a 3. ¿Sí? El cruce es así, este es el dato contra este. Entonces es mayor o igual que 6, injusticia y insulto, sí, son mayores o iguales que 6. Pero son menores o iguales que 3, sí, también son menores o iguales que 3. Perdón, mayores o iguales que 3, también. Entonces cumplen con este criterio. Es muy frecuente, pero es poco importante. En el cuadrante de abajo a la izquierda, que es otro periférico, las palabras son menores que 6 en frecuencia, sí, 2, 2 y 3, son menores que 6. Pero también son menores que 3, sí, también 2, 1 y 2.3. Entonces van aquí. Es decir, son poco frecuentes, pero son importantes, están por arriba de la media en importancia, en los primeros lugares. Y por último, las que nos quedaron. Las palabras que resultaron menores que 6, es decir, poco frecuentes, y mayores o igual a 3.
Son estas. Es decir, poco importantes. Poco frecuentes, poco importantes. ¿De acuerdo? Y hasta ahí, esta parte del núcleo, en sí mismo podría ser un resultado importante que se puede llevar ya para la discusión. ¿Qué significa? ¿Qué significa que en una investigación donde estamos tratando el tema de violencia de género, aparezcan en el núcleo central palabras como violación, acoso, agresión, maltrato, abuso, golpes? Pues significa mucho, hay mucho que discutir ahí, ¿están de acuerdo? Entonces, eso ya permite hacer toda una discusión interesante, importante. ¿Qué significa que aparezcan en el último lugar para este grupo de actores sociales a los que se cuestionó estos datos? No resultaron ni tan frecuentes ni tan importantes. Pues puede estar significando que para ellos esta parte aún no tiene esa, digamos, ese impacto, ¿no?, respecto de la violencia de género. Pero ojo, eso no significa para todos los violentados, ni mucho menos, ¿no?, ni para todas las mujeres, ni para todos los hombres, ni mucho menos. Es para ese grupo específicamente. Entonces, todo tiene elemento interesante de discusión. ¿Por qué fue tan frecuente pero no le dieron tanta importancia? ¿Por qué a la injusticia y a los insultos apareció muchísimo, pero no le dieron tanta importancia? Eso se tiene que discutir. ¿O por qué daño, feminicidio, muerte no apareció tanto, pero resulta que es bien importante? Pues evidentemente, hablar de feminicidio y de muerte, aunque no haya estado aquí en el núcleo central, que uno diría, ¿y por qué no aparece aquí? Bueno, para ese grupo no aparece, pero sí fue bien importante a la hora de valorarlo. ¿Vale? Estos son los datos. Y lo último que se hace con estos datos y con este tratamiento, que es el de Vergés, se puede hacer un grafo, que hay varias maneras de hacerlo. Se puede usar, de hecho, es una aplicación también para poderlo realizar, pero digamos que una lógica puede ser, es un gráfico de dispersión, nada más en Excel. Para que salga de esta forma y vean, justamente nos coloca otra vez dónde quedó el núcleo central, y aquí están los datos que vimos, nos permite ver de manera más gráfica cómo se ubican. Es decir, su ordenamiento a nivel horizontal o vertical dentro del cuadrante dice la fortaleza. Entre más juntos, podríamos decir que hay una clusterización de las palabras, es decir, son muy coincidentes, muy similares, ¿no? Y aquí sí, en línea son bastante similares, aunque no están de manera horizontal tan cercanas. Les dan un valor distinto, pero recuerden, están dentro de los valores más importantes de jerarquía. Así se ve este cuadrante. Este otro. Entonces, ¿cómo se realiza? Es el mismo cuadrito, ya lo tengo, vean, es este mismo cuadrito, pero lo único que hago es que para que las palabras que aparecieron en este cuadrante queden aquí en el gráfico, las tengo que convertir. Y las convierto de la siguiente forma. Solamente lo que necesito hacer es miren, construcción de grafo constituyendo los datos en negativos para colocarlos en el grafo desde un modelo de dispersión. Simplemente es la celda por -1. Es decir, estas palabras que corresponden al cuadrante 1, que fueron las más importantes, simplemente se multiplicaron por -1, la frecuencia para que quedara en el cuadrante arriba a la izquierda. Acuérdense que este plano cartesiano de dispersión usa las líneas de esta forma, y aquí están positivo con positivo, negativo con positivo, negativo con negativo y negativo con positivo. ¿Se acuerdan de este plano cartesiano? Entonces, para que aparezcan los datos, deben tener esa condición. Por ejemplo, injusticia e insultos aparecen positivo con positivo. Entonces, vean, los datos están en positivo, los datos están en positivo. Igual que en la primera base. No tuvo que hacerles nada más que copiarlos. Las copié y aquí están. ¿Por qué? Porque sobre esta base voy a hacer algo. Pero luego tengo que estos datos que están aquí están negativo, recuerden el plano cartesiano es negativo después antes de la línea, con positivo por arriba de la línea. Entonces, los primeros datos van a quedar en negativo con positivo, negativo con positivo. ¿Qué significa? Que los va a poner detrás de la línea vertical y por arriba de la línea horizontal. Por eso quedan aquí, negativo con positivo. Los siguientes son positivo con negativo, que son los que están aquí. Aquí el cuadrante es positivo con negativo. Y aquí están los negativo con negativo. Recuerden que en el plano cartesiano este cuadrante es negativo con negativo. Por eso todos están construidos con negativo, que no es simplemente más que poner igual a celda por -1, correr la fórmula y todos aparecen en negativo. Listo. Voy a un gráfico de dispersión, agarro todo este cuadrito, completo esta base y aparece de esta manera.
digo, no creo que se les haga complejo porque seguramente lo han hecho, es bastante sencillo para hacer el gráfico de dispersión y la intención de convertirlos a negativos o a positivos según sea la coordenada es para que aparezcan donde corresponden. De otro modo nos van a aparecer encimados, ¿no? Sino que cree esa idea. ¿Cómo ven? Está sencillo, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? ¿No? Yo creo que no está nada complicado. Y bueno, vean, esta es la base de datos que tengo en Excel. Cualquier comentario, por favor, vayan haciendo, que no estoy viendo de pronto el chat. Si hay cualquier duda, por favor, díganme. Y vean, esta es digamos, la parte práctica. Exactamente lo mismo. Aquí están todas las palabras, ya fueron evocadas. Los casos, ya se vaciaron las palabras, ya se homologaron, ya se lematizaron. Les digo, esta parte es fundamental y va a ser un trabajo previo. Tras cuando bajen su base de datos, hay que revisarla, hay que tener claridad cómo están construidas. Una cosa bien importante, chicos, si lo hacen, por ejemplo, en línea o si traen los datos a través de cualquier dispositivo, eventualmente, a diferencia de colocar los datos nosotros de manera manual y teclearlos, a veces lo que hacemos es copiar los datos y pegarlos de bases. Suele suceder que las bases que se bajan de aplicaciones o de internet, los datos están codificados. Es un dato codificado de ley, pero eso significa que aquí de pronto no lo reconoce la hoja de cálculo como palabra. Y al menos tenemos que estarnos seguros que aparezca aquí como general o como palabra, sino a veces aparece como si fuera un dato no legible. Si eso sucede, a la hora del conteo les va a causar errores. Entonces, es importante que si copian y pegan los datos en la base, no las teclan manualmente, sino las copian, que se aseguren que lo están pegando como eso, como un dato legible, que sea general o que sea palabra. Una manera, un tip sería pegarlas, luego copiarlas todas, es decir, las copio todas, y en su caso, o las sombrean todas y las formatean, si les dan formato, las vuelven a pegar y las pegan, recuerden, sin formato totalmente, le quitan el formato, que sea porque van a venir, miren, pueden aparecer así como HTML, y ustedes ven un texto escrito, pero dice a veces que es HTML, y entonces eso no permite a la hora de generar los conteos crear las estimaciones correctas, y va a crear error. O sea, hay que quitarle el formato, que quede completamente como texto, o lo teclean manualmente como ustedes quieran, pero chequen eso. Otro tip importante, a veces a la hora de copiar, quién sabe por qué razón, pero sin querer alguien hizo esto a la hora de teclear. Vean esta palabra debilidad. Ahí hay un espacio y no lo veo. Ahí creo un espacio y no se ve. O un puntito o algo así. Resulta que eso genera un error a la hora del conteo. Entonces es importante, por eso que formaten y que se den cuenta de que todo no tenga, pero ahí tiene un espacio, lo tengo que quitar, porque si no, entonces, aunque esté repetida la palabra, por ese pequeño espacio, punto, detalle o algún símbolo, lo cuenta como una palabra diferente. ¿De acuerdo? Entonces es importante esa parte. Por eso lo de las bases es fundamental trabajarlas hasta que digamos, ya está, ahora sí, porque si no, regresarse va a ser un lío y les va a cambiar todo. ¿Listo? Entonces, ya están aquí las palabras vaciadas, la evocación inmediata, ya están del lado derecho las mismas palabras vaciadas, pero ahora ordenadas según la jerarquía que le dieron los casos, los actores. Y decíamos, lo siguiente no es más que crear una lista de todas las bases de palabras. De hecho, la había hecho, podría ser acá, que es, recuerden, decía yo, agarro la primera lista, la copio, la pego, la copio de aquí, la pego acá, voy a mi segunda, ¿de ¿sí? La pego abajo, en la tercera, y así todas las palabras, la pego, luego las organizo, como las tengo otros datos ahí, mejor los agarro, agarro la lista, las ordeno, es ascendente, y aquí están. Entonces ya sé que yo quiero de una sola ocasión la palabra, entonces simplemente hago esto, ¿no? Selecciono,
y voy a ir eliminando. ¿De acuerdo? De hecho, puedo hacerlo de una sola vez, seleccionando todas. Es mejor usar porque lo que va a hacer es juntarlas. O puedo hacerlo de caso específico, según le quieran. Así. Estas no. Aquí hay un daño que es repetido. Vean, aquí hay golpes, son repetidas. Más me quedo con uno. La sombreo. Voy aquí, a la izquierda. Voy botón derecho, doble clic y elimino. Y con eso me tiene que dar. Te las tengo codificadas. Bueno, el tema es hacer esto. Y solamente me quedo con una. Y con esto conformo el índice que les había un poco comentado. El índice debe de ser de digamos, diccionario de palabras de una sola ocasión que no repitan los casos. Esta nueva lista completa es la que tengo aquí abajo. Aquí está la lista. Bien, aquí está. Y luego lo que sigue, creamos las columnas, solamente el conteo. Y el conteo, vean, no es más que la fórmula que dice ahí arriba. Contar si, aquí lo tengo en inglés, pero eso no es contar si. Y recuerden, lo que hacemos es siempre poner el igual o el más, ¿no? Ponemos simplemente igual en la celda donde nos hayamos colocado, en este caso sería abajo, y buscamos la función, if, en este caso contar si, aparece la fórmula, me dice cuál es el rango de casos, agarro, son todos estos de aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Y el criterio, pongo coma, y el criterio, me dice, el criterio es esta palabra, la señalo, cierro mi paréntesis, y listo. Contó cuántas hay, que es esto que está aquí. Pero también quiero que haga con el resto de las palabras del mismo rango de la serie. Si corro así, tal cual la fórmula, no me va a funcionar porque se van a ir moviendo los casos. Entonces es importante fijarla. La fijo de esta manera, quiero que vean acá arriba. La serie o el rango lo fijé colocando este símbolo de pesos entre la literal y el número, en los dos casos. Es decir, de C5 a C34 le ponemos este símbolo entre las dos, literal y símbolo. Y del lado derecho de la literal del criterio también lo ponemos para que se fije y para que solo corra al segundo y al segundo, ¿de acuerdo? Y lo vaya haciendo, es decir, no se mueva, sino mantenga que para el segundo caso quiero que busque. Entonces el primero dice, ese criterio lo voy a buscar en esta serie, que es de C5 a 74. Pero el segundo también en la misma serie, no se mueve la serie. El tercero también. Lo hago una vez, como lo hicimos acá, lo fijo, ahí no está fijo, aquí me pongo aquí entre la literal, ahí pongo el signo de pesos, aquí pongo también en el signo de pesos, mismo lo hago aquí, al lado de la literal. Y listo. Con esto, y ya puedo agarrar y correrlo, ¿no? Entonces tiene que hacer, vean, los números que aparecieron aquí son los que siguen acá, pero lo voy a colocar aquí y lo voy a correr todo completo, hasta abajo. Lo voy a terminar. Lo mismo hago con el siguiente, con el siguiente y con el siguiente. Solamente que recuerden, el siguiente lo hace de la segunda serie, pero las mismas palabras, los mismos criterios. Tercera serie, los mismos criterios y lo mismo con las demás. Una vez que corrí todos los casos, la manera de probar, que es como así todo el mundo cruza los dedos para que salga todo parejito, que todas estas palabras están bien, que no hay un punto, que no hay un espacio en blanco, nada, es sumando al final los casos. Bien, lo sumo, sumatoria, y tiene que dar exactamente la misma cantidad en todas las series. Y la sumatoria tiene que dar el total de las palabras, que es la multiplicación de 5 por 30. Es decir, el total de palabras son 150. ¿De acuerdo? Y así debe quedar. Entonces aquí tengo la cantidad de palabras del conteo de cada serie. Lo que sigue del mismo es la frecuencia. Y la frecuencia, como ya señalamos, es más que la sumatoria. Ven, es una sumatoria. Ven aquí la forma, no es más que sumar.
Ponemos ahí, quiero que sumes toda la fila, ¿cuánto es? No tengo que fijar nada, ahí simplemente la pongo, corro la fórmula hasta abajo y suma todos, listo. Y lo que sigue, que es esta parte que les señalaba que es la importancia, y que lo hice aquí, aquí lo que nos interesa de esta serie, que ya lo hice de esta primera base de la matriz, es este dato, esta fila. Esta es la que me importa. Ya está, ya la marqué ahí. Pero voy a hacer esto para que vean, porque aquí lo volví a hacer de la segunda base. Es exactamente lo mismo, chicos, vean. Y aquí lo que me importa es este dato. ¿Cómo salió? Habíamos señalado en la presentación de la siguiente fórmula. Es el número de la multiplicación del número de ocasiones que se encontró la palabra, veo la fórmula por favor arriba, C38, por el lugar que ocupa la serie. La serie es la número 1, ¿sí? Es decir, en este caso que va a ser en la segunda base, significa el lugar que le dio, el primer lugar. El número de palabras que se encuentran ahí multiplicadas por 1, es decir, el primer lugar que le dieron, que es lo mismo que está acá, lo vemos acá para que vean cómo resulta. ¿Sí? El número de ocasiones que la palabra ocupó el primer lugar, ¿sí? Multiplicado, el número de ocasiones por 1 más el número de ocasiones que ocupó la palabra por el lugar que ocupó, que es el 2, el número de ocasiones más el número de ocasiones que ocupó la palabra por el lugar que ocupó, que es el 3, y así sucesivamente más el número de ocasiones que se encontró la palabra por el lugar que ocupó, que es el 4, más el número de ocasiones que se encontró la palabra, esa misma palabra, pero el lugar que ocupó, que hubiera sido el 5, todo eso entre la frecuencia. Entonces no se coloca más que es igual, doble paréntesis, se elige la celda, se agrega el asterisco que es multiplicación por 1, se cierra el paréntesis, más se abre paréntesis y se va colocando cada caso, así como está ahí. Recuerden, está en la presentación. Cuidar muchísimo que estemos claros que son los datos que corresponden. Todo eso entre la frecuencia y nos da la importancia. No hay nada que fijar, se corre la fórmula y nos las da hasta en decimales porque es muy preciso justamente el lugar que van a ocupar y esa es la intención. ¿Y por qué lo puse justamente en amarillo? Porque quiero que vean por qué razón, aunque lo hicimos acá, no nos sirve este dato de aquí nos sirve la frecuencia, porque quiero que vean que cambia. Mientras yo aquí hice el cálculo y la ponderación de la importancia y quedó por debajo de la media, quedó en 3.2 del lugar, es decir, en el tercer lugar con 0.2 décimas. Cuando ya ordenó las palabras otra vez la persona, la palabra quedó en 2.7. Es un lugar distinto, quedó en segundo lugar con 7 décimas, digamos, ¿sí? La siguiente se mantuvo en el quinto lugar, las otras cambiaron. Aquí estaba en 1.8 de lugar, es decir, en el primero con 8 de lugar, aquí se movió al segundo lugar, punto 1. ¿De acuerdo? Entonces, para todos, esa es la misma. Entonces, vean, no es nada complicado. Lo mismo sucedió cuando hice el conteo, también hice las sumatorias, todas me dan 30, es correcto, y toda la ponderación de los lugares, ningún caso está por arriba de 5, todas están máximo 5, quiere decir que es correcta la estimación. A veces por razones que pueden comenzar aquí de errores, a la hora de calcular estos datos, aquí nos da un 6, un 7, eso significa que algo no se trató bien, ¿de acuerdo? Entonces es importante darse cuenta de ello, porque como se dan cuenta, lo otro no es más que ya cortes y cortes y cortes de estos dos universos. Ahora sí, me llevo para la siguiente página mi lista de palabras del corpus que me quedó, más la frecuencia de la primera base, más la importancia de la segunda base. Me las llevo a la siguiente, que están aquí. Aquí las tengo. Aquí las copié, las tengo, luego lo único que hice es simplemente a organizarlas. Recuerden que las vamos a organizar por frecuencia. Vamos a sacar que son todas las palabras. Recuerden que es simplemente lo hacemos acá, decimos, ahora sí no lo hacemos directamente porque a lo mejor os puede cambiar si tenemos un encabezado o no, eso ustedes ya lo saben. Como sea, el asunto es que las vamos a organizar por frecuencia, de manera ascendente, y por eso aparecen así. Las que aparecieron una sola vez aparecen en primer lugar y además quedaron tal cual según fueron apareciendo las palabras. Aquí la palabra importante es frecuencia, una vez, más adelante es importancia,
Lo que sigue, saco un promedio de la frecuencia. Aquí está el promedio de todo el cúmulo de frecuencia, que ese es muy sencillo, se lo conocen. Saco el promedio, que fue 3, lo cual me dice, hago un primer corte que tendría que ser acá. El corte estaría acá. A consideración de la propia investigación, decidimos que podríamos agregar, porque quedaba como relativamente corto y sentíamos que eran muchas las de uno y esas totalmente salían del universo, pero que al menos las que se repitieron 2 veces, podríamos agregarlas y ver cómo funcionaban en la búsqueda del núcleo. Probablemente saldrían o tendrían algún dato. Por ejemplo, estas, aunque fueron 2, que son pocas, vean, desde aquí nos damos dando cuenta que su importancia fue menor, es decir, quedaron por debajo de la media. Cuarto lugar, tercer lugar, cuarto lugar, medio, tercer lugar, pero estas iban a jugar un papel importante. ¿Se acuerdan dónde aparecieron estas 2? Aparecieron en uno de los periféricos, no precisamente en el núcleo. ¿Por qué? Porque no resultaron tan frecuentes, pero sí resultaron importantes. Entonces jugaron un papel importante, aunque no aparecieron en el núcleo, por eso las dejan. Ok. Este es el cúmulo, y sobre este, que es el cúmulo, que donde dice el corte, más las que agregué, es el que me voy a llevar. A veces, vean, su promedio les va a dar una lista bastante larga, porque puede suceder que haya una variabilidad importante en las frecuencias, pero el corte regularmente va a estar en el promedio. Ese es el que se lleva. Me lo llevo a la siguiente. Aquí está. Aquí están otra vez. Saco un nuevo promedio de la frecuencia y ese me dice cuál va a ser ya el valor ponderado para el cuadrante, que va a ser 6. Y entonces aquí puse mi cuadro, y en mi cuadro ya puse que para la importancia, perdón, para la frecuencia, que ya saqué el dato, va a ser 6. Mayor o igual a 6, que ya lo tengo. Y para el siguiente cuadrante, menor a 6, que ya lo tengo también. Esa es la frecuencia, es el primer dato de la coordenada. Nos falta el segundo, el de la importancia. Aquí está la nueva base de universo que les señalaba. ¿Cuántas veces apareció el segundo lugar para la primera palabra? 2 veces. Entonces hay que colocarlo dos veces. Es este, y está aquí. 1, 2. ¿Por qué no está aquí? ¿O por qué no está aquí? Porque como les señalé aquí, no importa dónde lo coloquen. El asunto es que aparezcan todos los datos lo más cercano posible para la hora de sacar la mediana, sea fácil agarrar todos estos datos completos, ¿no? Porque aquí lo que hacemos simplemente, como en el otro por medio, aquí vamos a sacar mediana. Y me dice, ¿de dónde a dónde? Ah, pues de todos estos datos que están aquí. ¿Agarré todos? Sí, creo que son todos. Esos son todos los datos. Para sacar la mediana. Ahí creo que me comí estos datos. Si redondeo, creo que está redondeado. Aquí es mejor, sí, redondeado. Y aquí están mis datos, es mi mediana. Y simplemente es la repetición que les señalaba de todos los casos. ¿Cuántas veces está el primer lugar de feminicidio? 2 veces. Entonces 2 veces hay que colocar ese 1. 1 y 2. ¿Cuántas veces está 4.5 de humillación, que es 2? 4.5 está 2, entonces hay que colocar 4.5, aquí está 4.5, 2. Y aquí hay otros 2, ¿por qué? Porque más adelante encontré otro 4.5. Está por acá. 4.5, otra vez 2 veces. 3.5 2 veces, 3.5 2 veces. 4.3, 3 veces, 3 veces. Luego otra vez, sí, todas se repiten las veces que sí. Digo, la parte fácil es, decía, simplemente copio este. ¿Cuántas veces está? 9 veces. Bueno, a lo mejor no lo quiero estar pegando. Bueno, lo pego aquí y luego nada más lo arrastro. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 6, porque si no ya me voy a salir y me va a quedar lejos. 6 más 3 son 9. Agarro 3 y los bajo. Aquí están los otros. Ya están las 9 veces. ¿De acuerdo? Y así voy conformando ese nuevo universo. El asunto es que los debo tener acumulados, completamente acumulados. Déjenme deshacer esas que acabo de pegar, porque si no se va a confundir. ¿De acuerdo? Entonces, sobre eso, el único cálculo que me hace falta una vez que hice la repetición del número de ocasiones que me solicitó la frecuencia de cada uno de los casos, es simplemente sacar la mediana. Saco la mediana del cúmulo D y ya tengo el dato de la otra coordenada, que es la importancia, en donde mi plano cartesiano, mis cuadrantes, me lo señalan. Menor que la mediana, que es 3, mayor o igual a la mediana, que es 3. Y ahora sí, lo único que me resta es
ir identificando las palabras y decir, ¿dónde cabe daño? Tiene como frecuencia 2, como importancia 2. Entonces, vamos a ver, daño es menor o, perdón, mayor o igual a 6, pues no, entonces no cabe aquí. Aquí es menor o igual a 3, sí, sí es menor, pero no es mayor que, entonces no cabe aquí, evidentemente. Aquí sí cabe, porque es menor que 6 y es menor que 3. Entonces aquí aparece daño. Aquí es bien importante ir viendo los datos de la palabra para saber en dónde corresponden. De pronto uno se hace un poco pelotas aquí donde, a ver, o mayor o menor o como, pero recuerden, el cruce es sencillo como en una coordenada en plano cartesiano tal cual. La palabra que debe estar aquí debe cumplir con el axioma de ser mayor o igual a 6, pero al mismo tiempo ser menor que 3 en frecuencia. Si cumple ese criterio, cabe. Y si no, vemos dónde cabe. Sí cumple con el primero, pero no cumple con el segundo, cumple con este, que es el tercer, cumple con, entonces cabe aquí. ¿De acuerdo? Y es así como se colocan. La idea de los colores es justamente para poder armar después esta basecita que nos permite poder identificar dónde van a aparecer cada uno de los datos como corresponde, ¿no? Es decir, ya vimos el cuadrante principal, que es este, evidentemente que está arriba a la izquierda, que en el plano cartesiano recuerden que la parte de arriba, deben recordar un poco que eso se manejaba con que es positivo, positivo, ¿no? Si los datos que están aquí de coordenadas son positivo, positivo, aquí son negativo, positivo porque está por detrás de la línea que es la vertical. Aquí son negativo, negativo porque está por debajo de la horizontal y por detrás de la vertical, negativo, negativo. Y aquí es positivo, negativo. Positivo porque está por delante de la línea vertical y por debajo de la horizontal. Eso nos permite entender cómo ordenar y convertir los datos para hacer el gráfico. Aquí tengo los mismos datos. Estos que son los del núcleo central están en negativo, positivo. Por eso aparecen así. La fórmula no es más que hacer lo siguiente. Yo pongo igual a, agarro el dato, es este. Ese simplemente lo copio porque no lo quiero distinto. Y entonces pongo todos esos datos que son hasta el 245, sí. Y el siguiente, eso los quiero en negativo para que funcionen en el... Y entonces, creo que los hice al revés, estos son los negativos y los positivos era la primera fila, que es, estos son los positivos. Y los negativos van a ser estos. Estoy aquí por -1 y listo. Se convierte en negativo. Nada más lo arrastro y ya los tengo. Y así es como los ordeno aquí, según el grupo en el que van a aparecer, que este mismo cuadro nos los dice, y el color nos ayuda a poderlo identificar. Cuando eso ya sucede, lo que hago es sobre estos mismos datos es crear un plano, un gráfico de dispersión que señala estos dos datos y con eso nos permite establecer, digamos, un plano cartesiano, ¿no? Con esos datos. Rápido aquí lo coloco. Lo demás es un poco de diseño nada más, ponerle los datos, que se vean los add labels, qué sé yo. Insertar, además creo que esta nos los propone, nos menciona aquí. Aquí no aparece, entonces, es este de dispersión. Es el de dispersión. El otro es más bajo los add label, cambio el tipo de formato, que sea mejor, le agrego las etiquetas para que se vean los nombres. A lo mejor cambio el puntito y lo hago más grande, qué sé yo, pero es este, prácticamente. ¿Cómo ven, chicos? Prácticamente eso es todo, no sé. Enmudecieron, no sé por qué. Está sencillito, ¿no? No es tan, digo, es detallito, pero es como entretenido, no es realmente nada complejo que digan, esto es no es ni medida de tendencia central, no es nada realmente del otro mundo, es muy sencillo. Y deben saber que cuando iniciamos a hacer esto, hacíamos a mano esos cálculos que ahorita nos hace con la hoja de Excel el maestro, lo cual me tiene, porque lo hacíamos a mano y hacíamos unas hojotas así, que bueno, nos enseñó el maestro Ruqueta a hacerlo, ¿eh? Entonces, era una talacha y ahorita que vi al doctor haciéndolo en Excel, dije, pero ve nada más
Yo creo que el maestro Ruqueta era como los buenos matemáticos, ¿no? Que decían a mano para que quede claro cuál es el procedimiento. Entonces, pues muchísimas gracias. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Bueno, vamos a darle un aplauso al maestro, ¿no? No, porque son normal a ustedes. Pues ahí está, chicos, digo. Y esta es una de las formas, hay un sinfín de técnicas justamente que trabajan con esta idea de dar cuenta de las representaciones, pero digo, ya veremos la posibilidad de enseñarles el software. A lo mejor cuando aprendan el software van a decir, ay, ¿para qué hacemos Excel si hay un software? Metemos las palabras y ya. Pero bueno, también es importante conocer la base y entenderlo, ciertamente. Los softwares de pronto pueden ayudar, pero no dejan de lado que entender, vamos, no hacen esa parte de la interpretación y saber por qué razón aparecen como tal las palabras ni cómo las hace. Y el algoritmo de pronto de los softwares no va, vamos, los softwares para hacer este tipo de trabajo con matrices no va a lematizar, no va a lematizar nada, lematiza discursos, por ejemplo, Iramutec lematiza discursos, narrativas, relatos completos, los va a lematizar y va a hacer, pero estas matrices no, estas hay que trabajar la lematización y después ellos lo que hacen es el cruce de las palabras para encontrar los cuadrantes, hacer cierta jerarquización y representarla visualmente y se ve padre, digamos. Pero esto no está nada mal, entonces es importante que lo puedan saber, una de las posibilidades, ¿no? Pues esto Así es, es. chicos, pues muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, lo platicamos ya con ellos, pero a lo mejor te pedimos que nos visites el próximo martes ya con los avances que tengan y las dudas que tengan ya sobre el desarrollo, que espero que sea más o menos sencillo. El doctor ya me compartió su presentación, la voy a subir en un momento más al aula virtual para que la tengan y ahí la puedan consultar. Y pues te agradecemos muchísimo, querido doctor, gracias No, al contrario. por acompañarnos en esta sesión y ayudarnos a ver cómo se puede hacer esta parte del prototipo de Vergés. Iván. Listo. Sí, profesor, quería comentarle, ya que grabó la clase, no sé si podría también compartirnosla por si hay algún dato que necesitamos recordar. De acuerdo, sí, en cuanto nos la dé el sistema, porque no, pues se tarda un poquito, pero si en la tarde ya está, la bajamos y esperamos hoy mismo subirla al canal, ¿sale? Sí, profesor. Gracias. Y bueno, gracias querido doctor por el esfuerzo y porque hiciste realmente le llamé tutorial, ¿no? En la presentación que hiciste, porque sí les va a ir recordando y ayudando a elaborar cada una de estas fases. Ahorita lo importante es que ustedes trabajen en conjunto y les quiero pedir que trabajen en la lematización y que el jueves tratemos de ver si ya queda lista la ley, porque esa es la parte más dura de inicio, ¿no? El poder identificar cómo ponemos palabras que son semejantes, pero que a lo mejor hacen a una misma categoría, las nombramos de la misma manera, como el ejemplo que nos ponía el maestro, ¿no? De verde, blanco, azul, pues son colores, ¿no? Tacos, longaniza, mole, eso es comida, ¿no? Y así ir buscando en esa base de datos cómo nombrar para que a la hora que hagan la nube de palabras, la frecuencia no se disperse, sino pueda concentrar y ustedes puedan identificar el tipo de categorías que más destacan en la evocación que nos dieron los entrevistados y las entrevistadas. ¿Sale? Entonces, bueno, lematización para el jueves. Mi objetivo sería que tratemos de que esa parte quede lista, ¿no? Para que a partir de eso puedan hacer lo otro. Si se lo proponen, yo creo que podemos dedicar esta semana y la otra a hacer todo el análisis para que pasen a la elaboración del trabajo. ¿Sí? Y así ya se deshacen un poco de eso, pero además, como les digo, no lo dejamos al final, porque ya al final ya ni están en donde están en lo que están, pero están en 20 cosas más en su cabeza y ya al rato, ¿y cómo lo hicimos? Ay, ni me acuerdo, ¿no? O sea, sí, yo sé que lo hicimos, sé que nos costó mucho trabajo, sé que quedó muy padre, pero ya no me acuerdo cómo se hizo. Entonces, pues para mí lo ideal no es que se les olvide, sino más bien que lo tengan muy presente. ¿Sale? Entonces el jueves revisamos, espero que ya hayan logrado lematizar y veamos solo las dudas y ya trabajamos con el resto de la sesión teórica, pero
vamos a tratar de que eso quede listo para que puedan emprender la siguiente fase. Y si se apuran y tienen un buen avance, podríamos invitar al maestro a lo mejor una hora a la próxima sesión para ver dudas o en dónde se atoraron o lo que no les salió bien, pero ya sobre un avance específico, ¿no? Y yo creo que podríamos lograr tener resuelto esta parte en 2 semanas de trabajo. No son tantos casos. Imagínense cuando trabajamos con casos de 250 evocaciones, por ejemplo, de personas, ¿no? Es un mundo, este es un ejercicio. Entonces, respírenlo con tranquilidad y pónganse a trabajar, ¿sale? Y muchísimas gracias, maestro. Gracias, gracias, gracias por las enseñanzas del día de hoy. Gracias a ustedes por compartir. Y vemos. nos vemos el jueves. Ya tenían la lectura también, la última de Gimeli, que es el último textito que tenemos que revisar. Ténganlo listo, pero sobre todo me interesa que trabajen en la lematización. Y sigo esperando mapas. Quienes me adeudan, apúrense. ¿Vale? Que pasen buena tarde. Nos vemos el jueves.